Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en esta charla del Movimiento Social por la República. Una charla hoy con tinte federal, porque somos los diferentes participantes de este espacio político de Movimiento Social por la República, que tiene su nacimiento con Toti Flores en la provincia de Buenos Aires, un espacio constituido desde ahí, pero desde donde muchos de diferentes lugares del país queremos aportar a este espacio para construir una república con dignidad. Un espacio diferente para quienes no han participado de otras charlas o no conocen al movimiento, es un espacio político partidario, pero que a diferencia de los espacios políticos tradicionales, lo que busca es aunar las voluntades de personas que ya venimos haciendo cosas, ya venimos trabajando desde organizaciones sociales, desde ONGs, comunitariamente, desde nuestro barrio, con nuestra participación, y que entendemos que si llegamos al Estado podemos mover el amperímetro y podemos amplificar lo que hacemos. Nosotros no decimos qué es lo que vamos a hacer, sino que lo que buscamos es mostrar que se pueden ir haciendo muchas cosas para cambiar el país. Este último tiempo, lamentablemente, cada vez que tenemos cada semana y cada sábado una de estas charlas, van aumentando la cantidad de días que estamos en esta cuarentena, que otra vez Argentina muestra récord, esta vez tristes, es la cuarentena más larga en el mundo, donde no estamos viendo efectos positivos ya en este momento, y sin embargo seguimos en cuarentena. Pero nuestra idea es que no nos tengan encerrados, no solo materialmente, sino espiritualmente, en esta lógica de encierro y de pérdida de libertades, sino que podamos organizarnos entre todos y lograr este objetivo que siempre buscamos, que es un país más inclusivo y con instituciones fuertes, que eso nos va a hacer que cada uno podamos autorrealizarnos. Y hoy tenemos la suerte, y por idea del MCR Provincia de Buenos Aires, de entender que la justicia es un tema que abarca a toda la sociedad y que afecta mucho más a los vulnerables. Tenemos presente a Daniel Sapsay. Daniel Sapsay que, si ustedes lo googlean, van a encontrar todo su currículum y todo su historial. Lo único que yo me atrevo a nombrar como algo que lo distingue es haber ganado el premio CONEX en el año 2016 por su trabajo en el derecho constitucional, pero me voy a tomar el atrevimiento de decir, y perdonar a Daniel, que Daniel sí es un abogado exitoso, no como otros que dijeron lo mismo. Porque Daniel es un trabajador del derecho, él tiene su estudio jurídico, aparte de ser académico, profesor, pero trabaja todos los días de su oficio. Y sin embargo, pudiendo ser un tipo, y perdona que te diga así, Daniel, exitoso en su carrera y en lo suyo particular, siempre fue uno de los excluidos morales, donde va y trabaja hacia lo público. Y no en los últimos años, siempre. Yo me acuerdo, pudiendo seguir en su casa, Daniel estuvo en el año 2003 y 2004 en Santiago del Estero asesorando en la reforma, en la intervención federal que hubo en esa provincia, que es para tocar un tema muy extenso que no da para el día de hoy. Y también aportando su conocimiento a la sociedad civil, y la verdad es poniendo la cara en momentos muy difíciles cuando quisieron avasallar la República y las instituciones. Por eso la verdad es que cuando nos decimos qué puede aportar cada uno, bueno, el lunes vimos qué es lo que pudo aportar cada uno de forma individual, pero qué cuestión grande se formó con el aporte particular de cada uno. Daniel hoy nos viene a aportar conocimientos para que nosotros podamos defender lo que entendemos que es la reforma judicial, que vemos que hay algo que no está bien en esa reforma, que la están utilizando, y por eso el título de esta charla, ¿para quién es la reforma judicial? Porque tenemos que entender que tenemos que ser muchos más los que vamos por este camino. Y el camino va con el convencimiento, con el hablar, porque nosotros no gritamos, como dice el presidente. O si gritamos es un grito de defensa, un grito de defensa por la democracia, pero estamos el 90% del tiempo hablando, y eso es lo que buscamos. Le doy la palabra ahora a Susana Lacabe del MCR Provincia para que nos salude y nos comente un poco más de quiénes participamos hoy acá. Gracias, Guille. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos, bienvenido doctor Sapsay,
La verdad que es un lujo tenerlo entre nosotros. Hace tiempo veníamos pensando que el tema de la reforma judicial nos afecta a todos y siempre creímos que era la persona o que es la persona más indicada para desasnarnos en esto. Yo pertenezco al MCR de la provincia de Buenos Aires, un espacio que nació en 2013, no lo voy a hacer largo, en realidad nació como espacio político en 2013, pero como movimiento ciudadano en las grandes marchas nació en 2011 como el MR 2012 con Toti y las grandes marchas ciudadanas del año 2012, el 13S, el 8N. Y a partir de ahí dijimos, para cambiar realmente la realidad necesitamos comprometernos un poco más y por eso nació la idea de hacer un partido político. Pero esa es un poquito la historia, ahora tratando de crecer también en provincia. Yo soy de La Matanza, de Ciudad Evita, ahí lo conocí a Toti. La hago cortita, les cuento que en este encuentro se han inscrito participantes de 20 provincias argentinas. Se las leo rapidito porque no tenemos videíto hoy. Gente de Cava, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, San Juan, Chubut, Río Negro, Santiago, Jujuy, Salta, Tucumán, San Luis, Santa Cruz y amigos que vienen desde Estados Unidos y Brasil que nos acompañan también en los ciclos de Toti de los sábados. Así que bienvenidos a todos. Lo importante acá es escuchar al doctor Daniel Sapsay. Gracias Susana, y le damos la palabra para la presentación a nuestro referente, a quien hace que nos sirva de guía de qué tipo de país queremos, él representando a una institución también como es la Juanita, que es un símbolo de integración social, para que haga la presentación de este espacio. Toti. Bien, gracias Daniel Sapsay. La verdad que yo voy a hacerlo lo más corto posible y solamente destacando algo del doctor Sapsay. Las veces que hemos querido profundizar algún análisis sobre algún proyecto que tuvimos en la Cámara de Diputados en mi gestión anterior, lo llamamos al doctor Sapsay y generosamente nos atendía, lo cual muestra su faz humana de una persona comprometida, de una persona sin ningún tipo de vedetismo, todo lo contrario, una persona que sabe mucho y que es capaz de transmitir eso. Así que yo le digo, doctor Sapsay, muchas gracias por todo lo que hace, no solamente para quienes le pedimos que nos ayude en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la ley, sino también por su compromiso como persona. En la marcha del lunes, en un reportaje que me hace La Nación Más, me preguntan sobre quién había convocado a esa marcha maravillosa y yo le contaba porque, sin lugar a dudas, yo creo que hay en la Argentina un movimiento social, cívico-social, que es este republicanismo popular, como le llama Jorge Fernández Díaz, y que lo convocó la gente porque intuye, siente, ve que la reforma judicial es una herramienta más para la dominación de sectores amplios de la sociedad. Y el doctor Sapsay estaba ahí, estaba en la televisión explicando por qué teníamos que movilizarnos. Y le decía que algunas personas, cuando pasen algunas décadas, seguramente, le tendrán que hacer un monumento en la Plaza de la República. A Santiago Kovadrov, a Daniel Sapsay, a Lilita Carrió. Y yo creo que eso es lo que siento cuando lo escucho por la televisión, cuando lo veo, cuando nos podemos abrazar con Daniel Sapsay. La verdad que mi admiración más profunda hacia él, y queremos que esta charla que hoy vamos a tener la posibilidad de estar con el doctor, se refiera fundamentalmente a esa consigna que estaba en un globo ahí muy alto, que decía: no queremos reforma, queremos justicia.
y lo vi ahí dando vuelta a mi amigo, el Bocha Sanguinetti, que también lo conocí en alguna de esas marchas ya por el 2012. Así que acá están los amigos, acá estamos, Daniel, para que nos explique y poder tener argumento para salir a darle a la ciudadanía también mucho más acompañamiento para lo que ya está haciendo. Muchas gracias, Daniel, por esta posibilidad de escucharlos. Bueno, buenas Daniel. tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, que realmente me siento muy, muy honrado, porque me identifico totalmente con las banderas que ustedes alzan, y esta introducción que ha hecho Totti realmente me confirma lo que acabo de decir. Es esta idea de un republicanismo social, que Fernández Díaz también lo ha redondeado, y que ustedes lo ponen en su propio nombre, ¿no? Movimiento Social por la República, esa combinación que construye un Estado social de derecho. Es decir, un Estado que abraza al mismo tiempo todos los valores del constitucionalismo, en lo que hace a la construcción de un poder limitado, en lo que hace al pleno respeto de todos los derechos de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no olvida la matriz social que desde la igualdad en sentido calificado, es decir, una igualdad de oportunidades, que se basa en los valores del trabajo, en los valores de la producción, en los valores de un Estado presente, pero no de un Estado obeso e inútil, en una participación y una representación política que tenga en cuenta la construcción sociopolítica y de ninguna manera el ascenso social de algunos en base a maniobras que terminan en las peores aventuras de corrupción. Verlo a Totti después de, yo creo, como 20 años ya de actividad política, absolutamente la misma persona, que no se ha modificado en nada, que vive en el mismo lugar, que se viste de la misma manera, que se expresa de la misma manera, pero claro, ha ganado enormemente en formación. Recién hablábamos, me citaba un libro interesantísimo de un autor que yo no conozco, pero que me pareció fascinante lo que él me comentaba. Así que bajo todo punto de vista es un ejemplo, y que está rodeado de un equipo notable, empezando por Guillermo, que hace años que conozco, cuando era un purrete, y que trabajaba en Poder Ciudadano, que ya enseguida tuvimos una gran empatía, porque además de los valores de Guillermo, su capacidad de trabajo, su formación y su simpatía son contagiosos. Así que es un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Susana Lacabe, por la presentación. Felicitaciones por la implantación, porque ver representantes prácticamente de todo el país, sobre 24 distritos, 20, es notable, sin repartir choripanes, sin repartir prebendas, sino dando herramientas para el crecimiento de la gente en sociedad en una república. Es muchísimo. Yo creo que la sociedad argentina ha avanzado a pasos agigantados, y esto se está plasmando ahora de una manera fenomenal en estos últimos eventos, que sin lugar a dudas el 17A colmó, por lo menos en lo que a mí respecta, todas las expectativas que en algún momento, inclusive de borrachera, yo hubiese podido tener. 150 manifestaciones al mismo tiempo, basados fundamentalmente en la defensa de los grandes valores republicanos, empezando por la independencia de la justicia, la defensa de la Constitución, de las libertades públicas, la libertad de circulación, el rebelarse contra un poder que ha utilizado a la pandemia para acaparar cada vez más facultades, para romper con la división de poderes y para poner en marcha un vasto plan que va directamente dirigido a la impunidad de unos pocos, aquellos que están denunciados de haber robado la República, lisa y llanamente, haber robado la República. Están denunciados, merecen un juicio justo. Creo que todos los procesos que se han puesto en marcha han dado todas las posibilidades de defensa en juicio, han dado todas las posibilidades de poner en marcha las garantías. Además cuentan con la asistencia de los mejores abogados penalistas, con posibilidades de pagar fortunas a esos abogados penalistas, así que acá no estamos hablando de ninguna manera ni de perseguidos políticos,
ni del invento de categorías extrañas como el lawfare para zafar, porque si efectivamente se ha tratado una persecución, no sé cuál es el temor de enfrentar las causas. Evidentemente tendrían todas las mejores herramientas para enfrentarlas, porque si están tan absolutamente seguros de esa inocencia. Pero vayamos por pasos. ¿Qué es esta reforma judicial? Es una estrategia, a mi modo de ver. No se limita a lo escrito, a proyectos. Es una especie de collar, son eslabones que se pusieron en marcha desde el mismo día en que asumió el nuevo gobierno. ¿Por qué digo desde el mismo día? Porque ya allí se vio en la asunción y en el discurso en el Congreso que pasábamos a un régimen extraño y totalmente diferente a lo que la Constitución manda. Creo que fui el primero que habló de régimen vicepresidencial o de vicepresidencialismo, que hoy está en boca de muchos. Efectivamente, acá nos encontramos ante una clara violación del artículo 86 de la Constitución, que dice que el presidente es uno solo y que tiene el título de presidente de la Nación Argentina, para observar de que en realidad quien maneja los hilos del poder, quien suscita los nombramientos clave en el Gabinete Nacional de los organismos de control, quien maneja los distintos esquemas que se van poniendo en marcha basados en la división, basados en impregnar el odio, en la persecución, en ver el modo de acotar a la prensa, en la estigmatización de aquellos que piensan diferente, etcétera, etcétera. Hay que decirlo con todas las letras, es la vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, no es otro. Y eso se hace en violación a la Constitución. ¿Y cuál fue el primer paso a esa estrategia? Poner a amigos, a militantes, en los puestos de control. Ustedes saben que la ingeniería de un Estado de Derecho es muy sofisticada. ¿Por qué? Porque como apunta a limitar el poder, crece a partir de la creación de nuevos organismos, de nuevos dispositivos que tienen por objetivo precisamente que se concrete en los hechos ese efectivo control del poder y evitar que sobre todo quien esté en el Poder Ejecutivo sea un déspota. Lograr que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente. Y no tengo tiempo acá, pero para que eso sea posible, prácticamente hay que desarrollar todo un programa de desarrollo constitucional, porque no hay punto del derecho constitucional que no tenga que ver, en última instancia, con el control, con la limitación del poder, con la plena vigencia de las libertades de las personas, porque los destinatarios del poder en una democracia constitucional somos los gobernados. Los gobernantes son meros instrumentos que como huéspedes de poderes que son instituciones, deben atenerse necesariamente a lo que yo llamo el guión institucional. ¿Cuál es ese guión? Lo que dice la Constitución que ellos pueden hacer, hasta dónde pueden extender sus actos de gobierno. Ese primer acto, o varios, implicó, por ejemplo, el más notorio, la designación del señor Zanini en la Procuración del Estado de la Nación. La Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo clave. Es distinto del Procurador General de la Nación. Son dos cosas diferentes. El Procurador del Tesoro de la Nación, a pesar del nombre Tesoro, no tiene facultades propiamente de naturaleza económica. No, es el gran asesor jurídico del presidente. Y es el jefe de todos los abogados del Estado. Él obligatoriamente debe dictaminar en todas las cuestiones de naturaleza jurídica, por ejemplo, todos los juicios que afectan al Estado y en los cuales el presidente tiene que trazar una línea de acción y dictar decretos. No tiene fuerza vinculante, pero como ustedes se darán cuenta, la influencia es colosal. Ahora, vean qué curioso.
su accionar tiene que estar dirigido básicamente a la defensa del patrimonio del Estado, que es de todos. Ahora bien, esta persona resulta que está procesada por varios procesos que lo involucran en defraudación al Estado. No sé si me oyeron bien. Es decir, él va a asesorar al presidente sobre la estrategia a seguir en aquellos juicios en los cuales él está acusado. Va a tener como una doble función. Por un lado se va a defender a sí mismo en detrimento del Estado y por otro lado supuestamente va a proteger al Estado en aquellos hechos que él habría cometido y donde ya han avanzado esos procesos que tuvieron por finalidad la defraudación del Estado. A ello podemos agregar a los titulares de la Oficina Anticorrupción, de la Unidad de Información Financiera, en donde vemos que son ya sea conocidos referentes del Instituto Patria o de la Cámpora, entre otros, digamos, organismos vinculados absolutamente con lo que hoy se llama el cristinismo. Resulta que son esas las figuras que van a controlar al poder en aquellas cuestiones que tienen que ver con la defraudación al Estado, con el control de las vinculaciones que pueden existir en el manejo de las cuestiones de naturaleza económica, etcétera, etcétera. E inclusive, si ustedes observan varias de las decisiones, por ejemplo, de los titulares de estos dos organismos, curiosamente uno se llama Cruz y el otro Cruz, que como debe ser de origen francés es Cruz y Cruz, pero que se escribe distinto, ¿no? Ambos acotaron sus facultades. Es decir, uno renunció a su facultad de denunciar en cuestiones que vinculan a funcionarios del Estado actual, y el otro limitó fundamentalmente su accionar a cuestiones vinculadas con sociedades extranjeras, etcétera, etcétera. Como si los grandes negociados de naturaleza económica solo tuviesen que ver con la existencia de sociedades o de holdings en el exterior, que pareciera estar dirigido a un cierto nombre y apellido, pero yo soy malo y por eso lo sospecho. Es decir, más que verdaderos controladores, se tratará de protagonistas de un determinado poder político. Entonces digo, ese es el primer acto de la estrategia. Después hemos visto algo que fue cada vez creciendo más, pero que ya escuchamos durante la campaña electoral. ¿A qué refiero? La devaluación de todos los jueces molestos para el kirchnerismo, incursos en numerosísimos procesos gravísimos de defraudación al Estado, de coimas, es decir, delitos contra la administración pública, corrupción. Todos esos jueces han sido permanentemente estigmatizados, inclusive el presidente de la Nación, luego de las PASO, cuando no se sabía que iba a ser presidente de la Nación, aunque todavía no era electo, se dedicó a amenazar directamente a varios de los jueces más reconocidos de la justicia federal penal, como es el caso del camarista Martin Irurson, o del miembro de la Cámara de Casación Penal, el doctor Gustavo Hornos, para solo dar dos nombres, pero fueron más, y además lo hizo desde una actitud de amenaza. Van a tener que responder por las barrabasadas que han hecho. Siempre desde esa impostura que se erige en el profesor de Derecho Penal. Es otro capítulo del que habría que hablar, porque su calidad de profesor es muy discutible en la Facultad de Derecho. En realidad él concursó solo una vez, en el 83, ganó, pero venció el concurso. Es decir, uno concursa en mi facultad y el concurso vale 7 años, después hay que volver a concursar. Él no volvió a concursar, pero consiguió siempre una designación en calidad de interino. Con lo cual, muchos de mis colegas de la facultad, con muy buen criterio, expresan lo siguiente: no es profesor, es un docente que de manera, entre comillas, bastante irregular, porque una cosa es un interino que no tuvo la posibilidad de volver a concursar porque no se organizaron concursos, cosa que sucede, a veces tardan muchísimo, pero muy distinto es alguien que decidió no concursar,
por la sencilla razón de que le era mucho más cómodo hacerlo a partir de un dedo que lo designaba. Digo esto porque entre toda la cantidad de mentiras que se dicen, también esto, que ha sido para el uso del campaña, el profesor de Derecho, es algo que no es totalmente así, más allá de eso es bastante falso. Al mismo tiempo hubo una cantidad de campanadas o de tiros hacia la Corte Suprema. Por ejemplo, el ex intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, dijo que la Corte Suprema debían designarse a jueces militantes. Poder es uno solo, dijo, y no hay que olvidarse que hay que dejar gobernar. Y quienes están en los distintos poderes del Estado tienen que acompañar la labor de quien ejerce la presidencia de la nación. Es una visión absolutamente autoritaria, por no decir totalitaria, es decir, el caudillo lúcido que nos conduce a todos y hay que dejarlo que haga lo que se dé la gana, porque no, sino el que no lo hace es un enemigo del pueblo, es una antipatria, un poco lo que nos dicen a los que nos manifestamos anteayer, ¿no? Nosotros somos una especie de asesinos que amenazamos a la salud pública para gozar de algunas libertades individuales y querer jugar al golf o cosas por el estilo, es decir, argumentos que hasta son grotescos, pero que lo señalo porque cabe dentro de el mismo orden de ideas. Y el otro objetivo bien claro es la prensa, ¿no? La prensa es reducida a la categoría de medio concentrado. Medio concentrado que se vincula con intereses que no son los de la nación. Nunca sabemos muy bien qué entienden por la nación, para anteponerlo a todo aquel que no piensa lo mismo, que sería la antinación. Explico esto porque son las típicas categorías de las mentes autoritarias o autocráticas. Eso ya lo vimos durante la campaña, fue bien clara. El gran jurista del kirchnerismo, del cristinismo, Zaffaroni, a quien le debemos tantas muertes, inclusive expresó que había que aumentar el número de miembros de la Corte y reformar la Constitución para darle una impronta totalmente distinta, porque la actual Constitución es una Constitución que defiende los intereses burgueses. Claro, se olvidó que él fue convencional constituyente y que aprobó todas las reformas. En ese entonces él se jactaba del proceso de reforma constitucional, que él había sido uno de los coprotagonistas. Resulta que ahora es para una burguesía que se antepone a los intereses del pueblo. Claro, a él le gustaría tener una constitución mucho más cercana a un soviet o a una falange, porque entre los extremos los parecidos son notables, porque de esa manera se logra dominar a todos sin que exista la menor posibilidad o espacio de libertad para expresar algo diferente, para que el pluralismo sea la categoría, el concepto que enriquece una sociedad, que para ellos, por el contrario, sería algo contrario al interés nacional. En la reforma encontramos, cuando finalmente se la lanza, fíjense que se hace un trabajo a dos puntas. Por un lado, a través de un decreto de necesidad de urgencia, se designa un consejo asesor que tiene que asesorar sobre las modificaciones a la Corte Suprema, al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura y establecer el juicio por jurados en todo el país. Ese consejo, que tiene funciones de naturaleza legislativa, por eso digo que es un decreto de necesidad de urgencia, es acompañado a su vez por un proyecto que es presentado, en realidad es una batería de proyectos, ante el Senado de la Nación, que es el que en este momento se discute, y que es atinente a la justicia federal penal, los contenciosos administrativos, civil y comercial. Es decir, la justicia federal de los estratos más elevados de la sociedad. Esto es muy importante. ¿Quiénes son parte en ese tipo de cuestiones? Los estratos más elevados. No es la justicia que interesa a los vulnerables. Curiosamente es la justicia que interesa a los poderosos, y principalmente a aquellos que cometen los grandes delitos. La corrupción, delitos contra la administración pública, el contrabando, los distintos tráficos, el narcotráfico, por supuesto, etc. Esos son los delitos federales.
cuidado, acá no se está pensando en el pueblo, como tanto les gusta decir. Es el pueblo con Audi, es otro pueblo. Y con Audi que no se sabe muy bien cómo se consiguió. Fíjense ustedes lo esquizofrénico que es este movimiento a dos puntas. El presidente de la nación solo puede dictar un decreto de necesidad de urgencia cuando circunstancias excepcionales impiden el procedimiento normal para la sanción de leyes. Y él mismo está demostrando que el Congreso está sesionando porque al mismo tiempo está enviando al Congreso una batería de proyectos de leyes. O sea, es esquizofrénico, o nos toman por idiotas. Es decir, él solo, con sus mismos actos, está demostrando que el DNU es inconstitucional. Pero dentro de ese consejo encontramos una composición abiertamente oficialista. Sobre 11, 8 son oficialistas, y de los 3 restantes ya 2 declararon en distintas entrevistas que están a favor de la ampliación de los miembros de la Corte. Resumiendo, ¿cuál es para mí el rol de ese consejo? Muy sencillo. Tanto el actual presidente como la vicepresidenta, real presidenta, se jugaron muchísimo por el concepto de composición inmutable de la Corte. Solo 5. Esto quedó puesto de manifiesto cuando, precisamente en el 2006, la presidenta de la Nación, en ese momento presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presenta un proyecto de ley que se hace ley que disminuye el número de miembros de 7 o de 9, que era la Corte de Menem, la de los Milagros, a 5. Y hace un discurso en la Cámara Alta, realmente que es una clase de derecho constitucional, yo siempre lo digo. Solo atenerse a los argumentos que ella da para no modificar el número de miembros de la Corte, porque si se lo modifica se destruye la independencia de la justicia y se transforma la Corte en una Corte adicta al gobierno de turno, yo creo que no podría exponerlo de una manera tan brillante. Y el presidente, que por supuesto es una especie de seguidor, si cabe la expresión, seguidor según los momentos, porque lo que decía antes era exactamente lo contrario sobre la actual vicepresidenta, me salía presidenta, que la trató inclusive con un diagnóstico médico, nosotros de paranoica compulsiva, por ahí anda, siempre el gran Alfredo Leuco lo recuerda. Resulta que era eso, ahora en cambio es la compañera, amiga y gran cuadro político Cristina. Pero bueno, son pequeños detalles de determinadas personalidades. Entonces, como ellos se jugaron por eso, ya saben de antemano que el Consejo va a decir hay que ampliar la Corte, y ellos van a ser tan absolutamente respetuosos del órgano que crearon, y bueno, si me lo recomiendan, ¿cómo no lo voy a respetar? Claro, acá se plantea un problema. El cambio del número de miembros de la Corte se puede hacer a través de una ley común, de mayoría simple. El problema después es el llenado de los que van a integrar la Corte Suprema, porque para ello el acuerdo del Senado requiere de los 2/3 de los miembros presentes, y no los tienen, y ellos saben muy bien que no los tienen, porque hace meses que el acuerdo para Rafecas, como Procurador General de la Nación, está durmiendo el sueño de los justos. Por eso ni lerdos ni perezosos ya pusieron en marcha otro de los eslabones, otro de las cuentas del collar. ¿Cuál? Limar al Procurador General de la Nación provisorio, el doctor Eduardo Casal, a través de una suerte de prejuicio político dentro de la Comisión de Seguimiento, Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, en donde están recibiendo denuncias de una cantidad enorme de organizaciones de derechos humanos, cristinistas, que hablan la peste de este pobre hombre, que es un hombre respetado, es un profesional. Él ha seguido desde que era muy joven su carrera en el Poder Judicial, nunca tuvo ninguna afiliación, y llegó a ser procurador provisorio ante la falta de acuerdo, ustedes recordarán,
de quien fuera propuesta por el expresidente Macri, que era la doctora Inés Weinberg de Roca, que fue rechazada por el peronismo, pero curiosamente ahora revista en el Consejo Asesor. Son esas curiosidades de las personalidades argentinas, ¿no? La vemos sentadita en primera fila con quienes la conocemos enseguida la reconocemos, en la presentación en sociedad del Consejo, con su tapaboca, con su barbijo, porque con la nariz también, pero reconocí perfectamente su fisonomía, ahora del lado del peronismo que la estigmatizó durante el proceso de designación. Dijo las cosas más horribles de ella y de toda su familia. Ahora resulta que el presidente la llama y ella se siente absolutamente obligada a responder a los deseos de este nuevo presidente. Pequeñas notas que quiero dar, porque hablan de la personalidad de muchos argentinos, ¿no? Y que no son las personalidades que desea la sociedad hoy, que ha crecido y que quiere verdaderos servidores públicos. Junto a ello, y para ya ir redondeando, el proyecto en sí mismo, que cuando yo hablé en el Senado la semana pasada dije no me voy a prestar a ceñirme exclusivamente a hablar del proyecto, porque es la letra chica, es como el decorado. Lo que está detrás es lo otro, ver el modo como acomodo las piezas para ampliando la Corte, imponiendo un Procurador General de la Nación, estableciendo normas nuevas con alcance retroactivo para sacar aquellos traslados de jueces federales que fueron aceptados por la Corte Suprema, pero que serían revisados por el Senado, una barbaridad. Y que además, para agregar otro eslabón más, ante la orden de una jueza federal en lo contencioso administrativo de detener el procedimiento hacia la revisión de los pliegos, el Senado le hace pito catalán, la presidenta prácticamente la insulta y siguen adelante con el procedimiento desentendiéndose totalmente del cumplimiento de esa orden, es decir, generando un conflicto de poder vergonzoso, como una herida abierta en una nación republicana que a partir de ese tipo de actos cada vez queda más detenida, obviamente. Entonces, el dilema acá es, ¿vamos a permitir que esto prosiga? ¿Vamos a permitir que no se hable de la justicia de los vulnerables? ¿Qué es lo que realmente, aún en la inoportunidad de llevar a cabo este esfuerzo de todo tipo, y que costaría miles de millones de pesos poner en marcha por la cantidad de designaciones y de nuevas estructuras edilicias que demandaría, en el medio de esta tragedia de una economía destruida, de 50% de pobres, 63% según UNICEF de pobres menores de 18 años, 110 millones de argentinos que necesitan de asistencia alimentaria, 2 millones de nuevos desocupados, y paro acá, es el momento de revisar eso, ¿no? Pero bueno, si por lo menos se atendiera las partes de la justicia que interesan a los que menos tienen, bueno, por lo menos existiría eso, digo, bueno, quieren al menos empoderar a los que no se pueden defender. ¿Por qué digo empoderar? Porque para la gran mayoría de los argentinos, la justicia no es vivida por ellos, porque no tienen mecanismos para acceder a la justicia, ni siquiera física, ni posibilidades de que los defiendan, ni mecanismos para poder acceder. En un sistema además donde se protege mucho más al victimario que a la víctima. Les doy un ejemplo. Los victimarios, desde el momento en que se produce el delito, tienen a disposición el aparato de la Defensoría del Estado. Las víctimas no. Recién desde hace muy poco tiempo, gracias a la Ley de Protección a las Víctimas, que es del gobierno anterior, y un gran avance, se ha producido un cierto paralelismo. También las personas cuyas parientes son asesinados o que son objeto de todo tipo de delitos tienen derecho a un defensor oficial. Esto no lo era así hasta hace muy poco. Pues bien, todos estos aspectos no tienen nada que ver el proyecto, no se ocupa para nada de eso, ni del acceso, ni de una mejor defensa, ni de tribunales que tengan que ver con la solución de los conflictos que atañen a las personas desposeídas, nada. Es más, la fiscal nacional de la niñez, la doctora Poggi, escribió la semana pasada un excelente artículo en La Nación, bajo el título
el proyecto es una ofensa para la niñez. ¿Por qué? Porque demuestra que de resultas del rediseño de la justicia nacional va a desaparecer el Fuero Especial de Menores. ¿Cuál es la fuente de la existencia de un Fuero Especial de Menores? La Convención para los Derechos del Niño, que exige que para la protección de los niños es necesario normas especiales y fueros especiales. En la Argentina, a pesar de que esa convención lleva más de 20 años de haber sido aprobada, sin embargo, todavía no hay prácticamente fuero especial. Solo ese es fuero nacional para la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, no solo no se pensó en extenderlo, sino que desaparecería lo único que existe, que es esa Fiscalía Especial para la protección de los niños. Entonces, señores, creo que no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que todos los movimientos están pensados básicamente para una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner. Están pensados no para una reforma de la justicia, sino para destruirla. ¿Por qué? Porque se consagraría la impunidad, que consagraría además la peor dupla, la unión entre corrupción e impunidad. La corrupción es gravísima, pero cuando la respuesta es la impunidad, desaparece toda posibilidad de combatirla, y eso siempre pasa con una justicia de rodillas. La justicia no puede estar de rodillas, los argentinos tenemos que seguir manifestándonos, tenemos que seguir empoderándonos. Lo del 17 ha sido un avance enorme. Fíjense que en diputados se empieza a dudar si el Ejecutivo contará con una mayoría suficiente para lograr la sanción de la reforma. Alguien dijo, huele a 125. Y esto es el producto de la lucha pacífica. El 17A no generó un solo incidente, no quedó ni una señal de un papel caído en la 9 de julio, yo estuve, que fue invadida por miles y miles de personas. Recordé el cierre de la campaña del doctor Raúl Alfonsín, que tanto nos emocionó, por la sensación de felicidad, de compromiso republicano y de esperanza a futuro que se olía en esa extraordinaria manifestación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que es muy lindo ver cómo llevas el derecho a la realidad y la memoria que tenés, porque estos 8 meses que lleva este gobierno parecen ya una eternidad. Y hay cosas que por ahí nos vamos olvidando, pero empezar desde el primer día y cómo se gestó toda esta estructura es más que interesante. Daniel, sé que estás cortos de tiempo, pero si nos dejás hacerte 3 preguntitas para contestar preguntas que los participantes se hicieron mediante los formularios donde se escribieron. Por supuesto. Te tiro las primeras 2, ¿no? La primera es una pregunta que tiene que ver más con el derecho constitucional, ¿no? Que es, ¿qué defensa constitucional tiene el ciudadano frente al atropello de las instituciones democráticas? O sea, pensar cuáles son los derechos constitucionales que nos permiten poder protestar, poder defender. Y la segunda es, ¿cuáles las verdaderas reformas que debería tener este país para que sea un país en serio? Bueno, son preguntas que dan para muchas conferencias. Yo les voy a hacer un aviso. En razón de todo lo que sucede, decidí con la ayuda de mi hijo, que es un youtuber joven, abrir mi propio canal de YouTube, Daniel Alberto Sacsay. Allí, a través de ya más de 60 videos, trato todos estos temas, ya sea en entregas específicas de 5 a 12 minutos cada una, o en distintas intervenciones, ya sea entrevistas que me han hecho muchísimos periodistas de distintos medios y sumamente variados, que me preguntan sobre esto. Entonces yo voy dando para cada uno de estos puntos respuestas concretas. Mi hijo también encontró clases, conferencias que yo di en el pasado, entre muchas otras cosas, y allí van a encontrar muchísimo material para esto. Pero
no le rehuyo al bulto, así que les voy a contestar. Les recuerdo, se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Ustedes se pueden suscribir, es gratuito. Y para mi enorme sorpresa, y de las mismas empresas Google que me llamó sorprendida, debo decirles, ya son 20.500 los suscriptores, lo que en menos de 4 meses, para el tipo de cuestión de que se trata, es un récord aparentemente que no se ha producido en ningún otro país del mundo, en lo cual me llena de alegría, y le agradezco todo eso a mi hijo, que mi hijo es el que le da atractivo, porque él es un gran guitarrista, y acompaña muchísimo con la guitarra. Hay una cantidad de cortinas musicales, pero además les cuento esto porque me parece sumamente interesante. Él descubrió que muchos de los las grandes personalidades del constitucionalismo fueron también músicos. Por ejemplo, Rousseau. Ustedes ya van a encontrar un minué que él transcribió de una ópera de Rousseau, El adivino de la aldea, que lo toca en guitarra. Y ahora en estos próximos días va a hacer lo propio con una samba de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi además tiene una cantidad de tríos, de cuartetos, además de folclorista, era un compositor clásico. Entonces, la unión entre la cultura y las normas constitutivas del pacto social de una nación es muy curiosa, y reflexionando sobre eso, porque lo conversamos mucho, estamos en distintos espacios físicos, para ver cómo ir enriqueciendo el canal, decíamos, fíjate vos, en aquel entonces se acercaban a los salones literarios, se acercaban a los lugares donde estaban los grandes artistas. ¿Por qué? Porque además de que ellos podían serlo, los dos casos que les di lo eran, se sentían que a partir de allí la difusión iba a ser mucho mayor. Y hoy la difusión se da con las redes. Por ejemplo, ser youtuber. ¿Cuándo iba a llegar a más de 20.000 personas que me iban a escuchar a diario en distintas lecciones, no quiero ser pedante, sobre cómo entender a la República, cómo defenderse, cómo hacer un derecho aplicado a la gente, que es lo que a mí siempre me interesó, independientemente del estudio especulativo, jurídico, que no le quito valor, pero eso es para la academia. Yo abrí este otro boliche, el del derecho que, a través del cual la gente se puede defender, que se apodere de sus normas. Bueno, en ese sentido, y que está también en el canal, yo escribí en La Nación hace 10 días un artículo sobre la reforma, en donde explico una herramienta que fue inventada por la Corte Constitucional de Colombia. Es una garantía para la sociedad, que se conoce con el nombre de estado de cosas inconstitucional. La Corte habilita este tipo de acciones, de garantía, un superamparo, si ustedes quieren, cuando una cierta situación, para darles un ejemplo, en Colombia se trató el tema de los desplazados. La horrible guerra civil de Colombia, que generó miles y miles de muertos, provocó el desplazamiento de millones de personas, con toda la violación de derechos que pueden ustedes imaginar, sucesivos de ese estado de cosas. La Corte aceptó, a partir del incumplimiento de una cantidad de órdenes judiciales, de políticas públicas, de parte de una cantidad muy variada de organismos, etcétera, etcétera, armó esta herramienta y a través de esta herramienta dictó distintas órdenes dirigidas a los distintos lugares de los incumplimientos, a partir inclusive de en algunos casos, de haber aplicado sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Que de alguna manera, si se produjera un importante movimiento social, liderado por organizaciones de la sociedad civil, colegios, hablo de colegios de profesionales, cámaras empresarias, etcétera, 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 como ya hemos visto en Argentina, por ejemplo, cuando se produjo el hambre más urgente, ¿no? Se logró ser exitosos en casi la única iniciativa popular de leyes, que fue esa junto con la de las jubilaciones de privilegio, ¿no? Bueno, si se hiciera eso, se podría articular el pedido de un estado de cosas inconstitucional en donde se pusiera de manifiesto el modo como se están violando a través de distintas conductas del actual Poder Ejecutivo
en contra de la Constitución. Por ejemplo, las que dijimos, ¿no? El dictado de decretos de urgencia constitucionales, que deberían ser anulados entonces, el dictado del incumplimiento de órdenes de jueces, la utilización de organismos como por ejemplo la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público para el linchamiento de funcionarios, etcétera, etcétera. Les aseguro que se puede armar por lo menos 10 situaciones claras en donde converge la inconstitucionalidad. Y eso ser sometido a la Corte. La Corte Suprema, desde 1957, llevó a cabo la creación de distintas garantías. Por ejemplo, el amparo. El amparo recién se constitucionaliza en el 94, pero en el 57, en el caso Siri, ante un ciudadano que se presenta y demuestra una violación de un derecho por parte del Estado, derecho del que es titular, la Corte saca un argumento entre todo lo que explica, que es magnífico. Allí donde hay un derecho que ha sido conculcado, que ha sido dañado, debe existir la garantía necesaria que permita su rápido restablecimiento, aunque no esté reconocida la misma en el marco jurídico nacional. Eso lo extendió a la creación de la acción de clase, el habeas corpus colectivo, el amparo contra actos del Estado, la creación de litigios de carácter colectivo, como el caso Mendoza-Riachuelo, que fue una creación totalmente de la Corte, las acordadas para dar mayor participación, como el amicus curia, entre otras herramientas de participación en los procesos constitucionales, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, si eso fuera el producto del empuje de miles de ciudadanos, ¿la Corte podría negarse? Y si se negase, ¿cuál sería el costo? Así que lo que yo ofrezco como idea es difícil de llevar a cabo, pero ¿por qué no? Es decir, y contesto la otra pregunta, claro que todos los derechos que estamos ejerciendo están en el artículo 14. El derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de reunión, el derecho a la comunicación de las ideas, el derecho a la información pública, todo eso estamos haciendo. Pero ahora tenemos que demostrar que tenemos la inteligencia de articular una alianza para lograr un acceso superior a la justicia, más amplio, y que erija la Corte en una verdadera corte de control frente a situaciones de emergencia en las cuales el edificio institucional que sostiene a la República está siendo seriamente amenazado. Ahí preguntaban, entre todas las preguntas que veo, cómo entrar al canal de YouTube. ¿Puedo repetirlo, Guille? Sí, por favor, y Toti te quiere hacer una pregunta después. Bueno, esto es muy rápido. Con cualquier buscador ponen Daniel Alberto Sapsay, los dos nombres, si no, no van a entrar. Daniel Alberto Sapsay en YouTube, llegan directamente al canal y van a ver que es la campanita de la que habla Google. Hay una invitación a suscribirse. Si lo quieren, pueden igual entrar y ver y después hacerlo. Es gratuito. Ahí se suscriben y bueno, para mí un honor tener más suscriptores porque da más fuerza, porque también eso es una suerte de gesta ciudadana. La utilización del derecho para empoderar a la gente, para proteger sus derechos y las instituciones republicanas. Doctor, vi por televisión un hecho que realmente me conmovió. Un ciudadano que iba a Córdoba a visitar a su hija que estaba operada de cáncer y que no lo dejan pasar no lo dejan pasar a la provincia y lo escolta la policía hasta Neuquén, de vuelta. Con todo el dolor que eso significa, yo lo escuché a Pablo, se llama, y le pedí el contacto de un amigo para ver si podíamos hacer algo desde el punto de vista legal, aparte de que realmente es increíble que no pueda pasar por esta cuestión de los derechos, de los decretos de necesidad de urgencia por la cuestión de la pandemia, de la cuarentena. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo? Me sentí impotente en ese momento para responderle.
En principio, Toti, todo amparo, toda acción judicial, uno tiene que demostrar un interés. El interés quiere decir que se afectó un derecho del cual yo soy titular o de alguna manera se me afectó mi patrimonio, mis derechos. Pero cada vez eso que se llama legitimación para actuar se ha ido ensanchando más, sobre todo por la defensa de los derechos de licencia colectiva, el medio ambiente, usuarios y consumidores, y se ha extendido también en muchos casos hasta la defensa de las instituciones de la República. Yo creo que hay que buscarlo por ese lado, habría que sentarse a trabajar, no lo puedo decir. Pero claro, que vuelvo a lo mismo, allí donde hay un derecho dañado, el juez debe encontrar la garantía necesaria para restablecerlo. ¿Y quién debe ser la chispa que suscite la acción del juez? Nosotros, los titulares de los derechos. Bien, gracias, doctor. Por favor. Daniel, una de las últimas preguntas que hicimos, y ya vamos a seguir viéndote en el canal de YouTube para poder fortalecernos. Hoy, la verdad que la charla empezó y nunca bajó de las 300 personas escuchándote. La verdad que es una alegría porque nosotros sentimos que cada uno y cada una que participa de este espacio no es que vienen a escuchar, sino que son militantes, voluntarios, ciudadanos de a pie, que queremos cambiar las cosas. Y la pregunta para que te explayes y nos puedas dejar un mensaje es, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Qué podemos hacer cada uno? No solo para frenar el atropello de las instituciones, sino para ir hacia adelante también. Ya no tanto como constitucionalista, sino como un referente institucional del país. Yo apelo muchas veces a la imaginación y a la capacidad creativa de todas las personas. Es decir, yo no creo que haya que dar recetas, a pesar que ya di varias, las vengo dando de hace años, pero muchas veces lo que luego realizan esas alianzas ciudadanas o alianzas de personas, no solo los ciudadanos, los habitantes, van más allá de lo que uno propone, porque son producto de la inteligencia y de la habilidad para proteger los derechos. Por ejemplo, este estado de cosas inconstitucional como herramienta de protección salió de la imaginación de muchísimos colombianos que encendió la mecha a un tribunal constitucional, que es el más prestigioso de América Latina, es el único cuyas sentencias son citadas, por ejemplo, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ningún otro tribunal latinoamericano tiene semejante gloria. Y con esa autoridad, con esa legitimidad, pudieron plantarse frente a esas violaciones, crear esa herramienta y lograr muchos resultados. Entonces, a veces los ciudadanos cuando se juntan, las personas que se juntan, y a partir, por ejemplo, de ciertas lecturas, o modestia aparte, me pueden escuchar, porque hay muchísimas propuestas allí también, les van a surgir seguro estrategias mucho mejores que todo lo que yo puedo en este momento responder. Yo les voy a pedir algo, Guille, me encantaría después tener, si ustedes grabaron esta charla, si me la pueden mandar porque me encantaría subirla. Es increíble cómo nos ganás de mano, porque te íbamos a preguntar a vos si nos permitías poder subir esto, La pero quiero subir, es un honor sí, para nosotros. he subido, por ejemplo, para que sea una idea de lo que puede potenciar las redes, una tertulia en la cual se habló de los temas institucionales para un grupo de 50 personas, es decir, que tuvo el alcance de 50 personas. Sin embargo, ¿saben cuántas visitas tienen cuando yo las... y dura 2 horas? ¿Cuántas personas se han metido hasta ahora y la han visitado? Más de 1.600. Para que vean la potencia que tienen estos medios que nos ponen a disposición las nuevas tecnologías cuando son utilizados para fines de bien común. Excelente, Daniel. Te queremos agradecer. Quiero primero, antes de pasarle la palabra a Toti, agradecerles a Luis, a Teresa, a Susana, a Mariana, a Matías, a Lucía, que son parte del MCR y aparte de hacer todas las actividades que hacen, hicieron todo lo necesario atrás de escena para que esto pueda seguir adelante, pueda llevarse a cabo, le lleguen los links. Hay cosas que, y esto importa mucho, el trabajo que hay por detrás de cada acción es lo que nos permite poder estar juntos.
Yo quiero una cosita, Rey, de lo que decís agregar. En estos meses, se imaginarán que está anticipado, ya no sé de cuántas decenas de Zoom. Creo que es el único en el cual no hubo ni una vez un problema de sonido, no hubo ni una vez un problema técnico. El modo como nos fuimos cada uno sucediendo fue perfecto, y esto claro que requiere de un gran trabajo. Y yo lo Gracias. felicito. Gracias, y es verdad, en serio, porque uno ve qué está pasando atrás y es el trabajo de cada uno de ellos que hace que podamos tener esto. Toti, te paso la palabra para que cierren los dos, todo suyo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Es muy difícil hacer un cierre cuando la persona que nos ha explicado esto que queríamos saber es tan clara y contundente en cada uno de sus argumentos. Y esto es lo que queremos. Los que militamos detrás de una causa, es muy importante tener argumento para poder debatir democráticamente, respetando a la opinión del otro, porque no tiene que ser el insulto ni el grito, y eso me parece el doctor Saksay tiene esta característica muy particular en cada debate que lo vemos por televisión, y acá también nos ha dado argumentos contundentes. Cuando se le preguntaba qué hacer, ya se había adelantado de muchas ideas que nos fueron dando. Yo creo que eso es lo excepcional de estas charlas. Por otro lado, le quiero decir también que esta idea que apareció en ese globo, que a mí también me causó un gran impacto, no queremos reforma, queremos justicia, es decir, esa contradicción que nos quieren decir que no queremos nosotros la reforma porque queremos que la justicia siga andando mal, no es verdad. Lo que queremos es que haya justicia, que los instrumentos que hoy existen puedan seguir adelante sin ningún tipo de reforma, porque detrás de la reforma, y esto lo vengo diciendo hace rato, conociendo lo que es el kirchnerismo, detrás de lo que aparece como causa noble del kirchnerismo, siempre hay una perversión detrás. Y por lo tanto, detrás de este anuncio de una reforma a la justicia, al mismo tiempo que se suceden hechos que de alguna manera habilitan que la ciudadanía crea que es necesario porque la justicia no actúa ante las víctimas que en el conurbano son gran cantidad de personas que se ven avasallados en sus derechos y se ven inclusive perdiendo la vida. Ante esa realidad te dicen hay que hacer una reforma, pero detrás de esa causa noble que podía ser, el doctor lo ha explicado claramente que esta idea de reforma no es para los sectores más vulnerados en sus derechos, sino que es para los poderosos. Gracias, doctor, eso es lo que queríamos escuchar. Y no queremos reforma, queremos justicia. Gracias, Toti. Yo no tengo nada que agregar. Solo me dio una gran felicidad que por primera vez Toti me dijo Daniel, no doctor. Aunque después se dio vuelta, él sabe que hace tiempo que lucho para que me tutee y me diga Daniel. Todavía no lo he logrado, pero la próxima, Toti, haz el esfuerzo y me decís Daniel. Cuando yo nos podemos dar un abrazo sin barbijo. La verdad que te tengo una enorme admiración y no soy el único. Vos nos das una esperanza de no quiero decir clase, quiero decir una nómina de servidores públicos que realmente transformen al país. Se tienen que reproducir muchos totis y sé que él genera un fenómeno de imitación porque genera este círculo virtuoso que es las personas que tiene cerca y la convocatoria impresionante para un Zoom así en este horario de más de 300 personas. Una gloria, muchísimas gracias. Estoy a disposición. Gracias, Daniel, te tomamos la palabra. Y Toti, no sé si querés comentarnos, te tomamos la palabra de que te vamos a molestar pidiéndote más. Tomen, a la medida de lo posible voy a seguir estando cerca, y ustedes saben que es así. Yo me había olvidado cuando algunas veces me pidieron asesoramiento desde la Cámara. Nos das mucha tranquilidad, en serio, para poder seguir luchando. Y ahí decía alguien en el chat que le levantó las defensas, que el 17A y tu charla hace bien a la salud. Y Toti, no sé si tenés información del sábado que viene, cómo seguimos. En este ciclo, ahora que hacemos Zoom a cada rato, en este ciclo que tenemos los sábados a las 17 horas, que se llama
miradas desde el corazón de la matanza, y siempre explico que corazón es la metáfora de aquellos que tienen sentimiento para cambiar la matanza. Vamos a tener la presencia ya confirmada hace un ratito de Diego Santilli para que nos diga, le vamos a preguntar qué haría si él estuviera en la matanza y no estuviera en Cava. Digo para provocarlo, después le vamos a poner el título a la charla. Y convocamos a los amigos también para seguir esta charla por el YouTube de Daniel Alberto Sacsay, y Mirada desde el corazón de la matanza, no se lo pierda los sábados. Otro youtuber, Toti. Y bueno, gracias a todos, gracias por participar y tomarse el tiempo. Aplaudimos a Daniel. Abrí los micrófonos, Martín. Muchas gracias. Muy lindo. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Felicitaciones a todos. Gracias por estos puntos. Vamos, doctor. De pie. Excelente llamada. Impecable la charla del doctor. Y lo necesitamos más en el municipal. Espalda con espalda. Excelente, excelente. Felicito. Alegra el alma. Argentina. Yo quisiera hacer una... Si me ayudan a reflexionar. Todo esto que nosotros estamos tan ricos. Nos quedan